Estimados colegas, es un gusto compartir con ustedes mi experiencia definiendo y problematizando el objeto de estudio de mi proyecto de investigación titulado Inteligencia Artificial en la Educación Superior, Oportunidades, Desafíos y Consideraciones Éticas. Soy el maestro Luis Fernando Hernández Díaz, alumno del doctorado en Educación con Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. Antes de sumergirnos en mi experiencia, quisiera que recordáramos qué es el objeto de estudio. Hernández Sampeiri lo define como el fenómeno, evento, comunidad, programa, proceso, organización o concepto que se someterá a análisis en una investigación. Delimitarlo claramente es esencial para focalizar nuestros esfuerzos, seleccionar métodos pertinentes y evaluar la viabilidad y relevancia de nuestro proyecto. Como enfatiza ECO 2014, cuanto más se restringe el campo, mejor se trabaja y más seguro se va. En mi caso, inicialmente me interesaba investigar el impacto de la inteligencia artificial en la educación de manera muy amplia. Sin embargo, pronto me percaté de la necesidad de acortar sustancialmente este tema para hacerlo más manejable y significativo. Tuve que problematizar a fondo la relevancia de mi estudio e identificar un nicho específico donde realmente pudiera aportar nuevo conocimiento. Este primer ejercicio de delimitación fue clave para orientar mi revisión de literatura y la subsecuente construcción de mi objeto. Una exhaustiva revisión de la investigación previa me permitió identificar 3 elementos para precisar mi objeto. 1. Enfocarme en el nivel de educación superior, donde están ocurriendo las aplicaciones más innovadoras, pero también los mayores retos de la inteligencia artificial. 2. Abordar tanto las oportunidades como las implicaciones de la inteligencia artificial, no solo en la docencia y en el aprendizaje, sino también en la gestión de las instituciones. Y 3. Priorizar el análisis de las consideraciones éticas de estas tecnologías, un ángulo poco estudiado aún. Así fui construyendo una delimitación cada vez más específica. Este proceso decantó en la definición de mi objeto como analizar las implicaciones, retos y dilemas éticos que conlleva la implementación de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza-aprendizaje y la gestión académica en las instituciones de educación superior en México. Este enunciado sintetiza los elementos clave que fui identificando. Acota el alcance al ámbito de la educación terciaria en México, precisa los procesos organizacionales a analizar y subraya la dimensión ética como foco prioritario. Así logré transitar de una inquietud inicial muy amplia a un objeto mucho más delimitado y asequible. Pero la sola delimitación no era suficiente. Había que problematizar por qué y para qué investigar este tema. Para ello me hice preguntas como ¿por qué es importante analizar la ética de la inteligencia artificial educativa? ¿Qué lagunas hay en el conocimiento actual, especialmente en México? ¿Qué aportaría mi estudio a entender una necesidad relevante en este campo? Encontré que en nuestro país hay una notable carencia de estudios empíricos sobre la inteligencia artificial en las universidades, que predominan los enfoques meramente técnicos soslayando lo ético, y que urge generar evidencia situada para guiar una adopción responsable de esta tecnología. Así pude fundamentar la pertinencia de mi objeto. Claro que hubo desafíos en el camino. La inteligencia artificial es un campo tan amplio, complejo y vertiginoso que cuesta trabajo mantenerse al día y enfocar la mirada. A esto se suma la escasez de estudios previos sobre su aplicación ética en la educación superior mexicana y la dificultad para acceder a experiencias concretas de implementación en nuestras universidades, pues muchas apenas están iniciando. Como advierten Rossi y Barajas, el carácter novedoso y la velocidad de desarrollo de la inteligencia artificial suponen retos metodológicos para su investigación educativa que debemos considerar al problematizar nuestro objeto. ¿Cómo afronté estos retos?
Primero, delimitando aún más mi alcance geográfico a México y mi horizonte temporal a 5 años para hacer viable el proyecto. Segundo, adoptando un enfoque metodológico mixto secuencial que me permita primero explorar cualitativamente experiencias y miradas sobre el tema para luego buscar patrones más generales cuantitativamente. Y tercero, tejiendo poco a poco redes de colaboración con actores clave que faciliten el acceso a información y casos relevantes. Así pude operacionalizar mi objeto y conectarlo con una ruta metodológica consistente. Como señala Levy, los métodos mixtos son particularmente útiles para investigar fenómenos complejos y dinámicos con la inteligencia artificial. Para ir cerrando, quisiera compartirles algunas lecciones que me dejó este proceso. Definir y problematizar el objeto es una tarea arduamente gratificante. Nos obliga a ser curiosos, críticos, dedicados, dialogantes. Nos lleva a clarificar nuestra postura, a fundamentar la relevancia de nuestras preguntas, a afinar nuestro foco y diseño, a adelantarnos a posibles obstáculos. Sobre todo nos ayuda a explicar y retar nuestros supuestos para poder construir un proyecto coherente, original y viable. Sí toma tiempo y esfuerzo, pero sienta las bases de todo lo demás. Como bien dice Saules 2019, solo podemos hacer buena investigación sobre aquello que hemos pensado y cuestionado críticamente. Estimados colegas, los invito a que dediquen a esta crucial etapa de su investigación toda la reflexión que merece. Delimiten al máximo su objeto, rehagan su planteamiento cuantas veces haga falta, problematicen con rigor la relevancia de su estudio, sin miedo a hacer ajustes en el camino. Dialoguen su tema con su tutor, revisor o pares, pero sobre todo, elijan objetos realmente apasionantes y que aspiren a resolver un problema sentido. Como exhorta Weaver, nada tiene valor para el ser humano si no puede hacerlo con pasión. Espero que esta reflexión sobre mi experiencia constructora del objeto les resulte grata. Gracias por su escucha y les deseo el mayor de los éxitos en sus proyectos.